En esta ocasión vamos a hacer la revisión del método de Frobenius como una estrategia de solución para ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Lo que hemos venido construyendo ya con la técnica de separación de variables precisamente es de una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Hemos logrado separar en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y simplificar nuestro problema, pero pues ahora también vamos a encontrarnos con un tipo de particular de ecuaciones diferenciales en donde pues tenemos que establecer la solución precisamente revisando y estudiando la ecuación que se nos presenta, y esto en la parte de física matemática pues va a ser algo muy común. Para ello vamos a necesitar hacer un repaso sobre algunos conceptos importantes en términos de el álgebra que nos encontramos cuando estamos manejando series de potencias. Vamos a requerir definir un concepto muy importante sobre puntos singulares. Vamos a encontrar que habrá puntos singulares regulares y puntos singulares irregulares, y con ello pues también establecer la pertinencia de este método de Frobenius como técnica de solución a partir de la presencia de un tipo de estos puntos. Bien, entonces vamos a hacer una revisión muy breve, muy general. Recuerden que toda esta parte previa la pueden ustedes extender, la pueden recuperar a partir de los cursos que ya han llevado de álgebra superior, quizá también en alguna parte de álgebra lineal, pero aquí haremos la revisión general. Y bien, vamos a platicar que el método de Frobenius lo que busca es, más bien lo que propone es buscar soluciones en series de potencias para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Este es un punto muy importante. Recordemos que las propiedades de ecuaciones diferenciales lineales pues también nos van a dar una ventaja para manejar las soluciones de esas ecuaciones. ¿En qué consiste este método? Es un método que pues nos va a llevar a un procedimiento en donde vamos a deducir primero una ecuación de índices y sus raíces. Esta ecuación pues va a ser muy importante porque precisamente tanto la ecuación como las raíces que obtengamos pues van a establecer y van a definir la característica de las soluciones. Recordemos que estamos manejando ecuaciones diferenciales de segundo orden y sabemos por la teoría de ecuaciones diferenciales que esperamos al menos dos soluciones linealmente independientes. Y bueno, también el procedimiento que vamos a revisar, el método de Frobenius, pues nos va a permitir determinar relaciones de recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos vamos a proponer una solución en series de potencias, tendremos unos coeficientes que no estarán determinados y que van a estar multiplicados por en este caso por nuestra variable independiente x elevada a un exponente determinado, y entonces tendríamos que definir quiénes son los coeficientes, y esto lo veremos con las relaciones de recurrencia. Y entonces pues para definir precisamente esos coeficientes pues podremos hacerlo a partir de las raíces de esa ecuación de índice y de las relaciones de recurrencia. Entonces de esta manera pues vemos que se simplifica mucho el procedimiento, pero ya veremos en la parte práctica precisamente la manera en la que debemos de implementar cada uno de estos pasos. Lo que vamos a encontrar también, y va a ser un punto importante, es que sabemos que las soluciones de un conjunto muy grande de ecuaciones diferenciales pues permiten expresar esas soluciones en términos de series de potencias, y estas soluciones van a ser válidas para un dominio determinado. Entonces vamos a definir el siguiente concepto precisamente en términos de que aquellas funciones que se puedan expresar en términos de series de potencias les vamos a llamar funciones analíticas, que este es un concepto importante. Como un primer ejemplo que ustedes ya podrán reconocer de la mecánica clásica, pues tenemos el oscilador armónico. Aquí tenemos la ecuación diferencial de segundo orden lineal y homogénea que nos modela el oscilador armónico. Pues precisamente este objeto que estudiamos en mecánica, quizá en alguno de los laboratorios lo podrán haber construido, y pues sabemos que las soluciones de
Para esta ecuación diferencial, pues sabemos aquí tenemos una solución ya en términos de senos y cosenos. Sabemos que precisamente tanto esta función seno como la función coseno son funciones analíticas porque permiten su representación en términos de series de potencias. Y pues también vamos a encontrar ecuaciones en la física matemática que esas soluciones pues podremos expresarlas en términos de funciones analíticas. El siguiente concepto importante que tenemos que considerar y que también es yo creo que el más relevante en el sentido de identificar el tipo de puntos que vamos a encontrar en una ecuación diferencial va a ser tan importante porque nos va a permitir reconocer si el método de Frobenius lo podemos ocupar como estrategia de solución o tendríamos que hacer una tarea distinta. Y bien, entonces vamos a definir lo que le llamaremos punto singular o singularidad en una ecuación diferencial y veremos que precisamente esta definición de determinar los puntos, más bien determinar los puntos, el punto o los puntos singulares en una ecuación diferencial, pues va a ser también muy útil porque podemos clasificar las ecuaciones diferenciales ordinarias y podemos revisar, como comentaba, la viabilidad de una solución en series de potencias. Y esta viabilidad, precisamente la veremos más adelante, está fundamentada por el teorema de Fox. Ya con estos dos puntos, entonces podemos continuar estableciendo, digamos, vamos a estandarizar el manejo en la notación. En este caso, como ya tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias, tenemos una derivada ordinaria, que en este caso la de segundo orden de y con respecto a x, vamos a ocupar la notación de y bi'prima. Entonces recuerden que ahora el primado sencillo, el primado doble, pues nos va a representar la derivada de primer orden para el caso de un primado sencillo, y en este ejemplo y bi'prima pues es la derivada de segundo orden de y con respecto a x. Y sabemos que una ecuación diferencial de segundo orden pues va a estar representada por una función que depende de x, de y su derivada de primer orden. Y bien, entonces el siguiente concepto también va a ser muy importante. Si en esta ecuación las funciones y y' tienen valores finitos en el punto x igual a x0 y la derivada de segundo orden de y permanece finita, entonces vamos a decir que el punto x igual a x0 es un punto ordinario. Este es un concepto muy importante porque también nos va a permitir establecer la siguiente definición. En cambio, si la segunda derivada de y se vuelve infinita, tiende a infinito, para cualquier selección finita de la función y de la derivada de y, el punto x igual a x0 pues lo vamos a llamar punto singular. Entonces vean que en automático estamos discriminando si un punto es ordinario, pues entonces no es singular, pero si un punto es singular, por lo tanto sería punto no ordinario. Bien, entonces ahora podemos escribir de una manera también general la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, en este caso con respecto a la variable y, de la siguiente manera. Aquí esta representación de la ecuación diferencial de segundo orden tiene una justificación. Estamos llamando aquí una función p de x que multiplica a la primera derivada de y. Tenemos una función q de x que multiplica a y. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial con coeficientes variables. Si tuviéramos coeficientes constantes, finalmente se reduciría a llevar las técnicas de solución que aprendimos en ecuaciones diferenciales 1 en aquel curso. Pero cuando tenemos estas funciones p y q, entonces el manejo necesariamente tiene que ser distinto. Entonces recuerden, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, con coeficientes variables. Y entonces precisamente vamos a ocupar estos coeficientes variables o estas funciones para determinar la naturaleza de del tipo de punto singular. Bien, entonces si las funciones p y q son funciones finitas con el punto x igual a x0, el punto x igual a x0 será un punto ordinario.
Ahora estamos haciendo la definición de este punto ordinario con respecto a estos coeficientes variables. En cambio, si la función, ya sea que p de x es una función divergente, o q de x diverge mientras x tiende a x0, el punto x0 le llamaremos punto singular. Entonces ya estamos trabajando con la referencia a estas funciones que están consideradas dentro de la ecuación diferencial de segundo orden. Y bien, de este tipo de puntos singulares tenemos que diferenciar dos tipos. El primero, pues lo podemos reconocer, ya sea que la función p de x o la función q de x o ambas dos funciones divergen a medida que x tiende a x0, pero si el producto de x menos x0 por la función p de x y además x menos x0 al cuadrado multiplicado por q de x permanecen infinitas a medida que x tiende a x0. Si esto sucede, entonces tendremos que si permanecen infinitas a medida que x tiende a x0, el punto x igual a x0 le llamaremos punto singular regular o punto singular no esencial. Aquí el nombre más común que vamos a encontrar en la literatura de física matemática es el siguiente: punto singular regular. Entonces, esta es una manera que tendríamos que revisar para cada ecuación diferencial con sus respectivos coeficientes variables y determinar la naturaleza del tipo del punto singular. Entonces recuerden que tenemos ya un concepto de punto singular, pero ahora podemos diferenciar entre dos. El primero de ellos es punto singular regular. El otro tipo de punto singular lo vamos a encontrar de la siguiente manera: si la función p de x diverge más rápidamente que 1 entre x menos x0, de tal modo que este producto x menos x0 multiplicado por p de x tiende a infinito a medida que x tiende a x0, o cuando la función q de x diverge más rápidamente que 1 entre x menos x0 al cuadrado, de modo que el producto de x menos x0 al cuadrado por q de x tiende a infinito mientras x tiende a x0. En cualquiera de estos dos casos le llamaremos al punto x igual a x0, le llamaremos singularidad esencial o singularidad irregular. Entonces vean que ya tenemos identificados dos tipos de puntos singulares: el punto singular regular o una singularidad irregular, un punto singular irregular, que de hecho esta manera de identificar lo que encontraremos en la mayoría de los textos de física matemática. ¿Y por qué va a ser importante identificar el tipo de singularidad? Porque veremos que precisamente el método de Frobenius nos va a servir para un caso en particular. Estas definiciones de puntos singulares serán válidas para todos los valores finitos de x0. Tendremos también en algunos casos particulares, cuando revisemos, por ejemplo, en puntos al infinito, es decir, cuando x tiende a x0, cuando se haga este análisis, veremos que es muy similar o muy parecido cuando se trabajan con funciones de variable compleja. Entonces, en este momento ya tenemos varios conceptos importantes que nos van a permitir determinar si el método de Frobenius va a ser la estrategia más conveniente para resolver esa ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, lineal y homogénea. Y bien, ya habíamos mencionado que el supuesto del método de Frobenius es el siguiente: la solución de la ecuación diferencial se puede representar mediante una serie de potencias. Esa es la parte central de este método de solución. Y bien, entonces lo que vamos a encontrar que esta suposición no es restrictiva, porque todas las funciones que vamos a encontrar en aplicaciones físicas de la física real o de la física matemática, pues la podemos escribir como series de potencias, siempre y cuando estemos interesados en que esos valores se encuentren en un determinado intervalo de convergencia. Esto lo vamos a ver más adelante, precisamente cuando estemos en la parte de construcción de las funciones especiales,
que veremos que serán soluciones a ecuaciones diferenciales de segundo orden, y veremos que en algunos casos podemos determinar el intervalo, puede ser muy pequeño, y aquí tendremos que establecer esa, digamos, qué tan pequeño es lo pequeño. Veremos que en comparación de intervalos de tipo menos infinito a infinito, veremos que estos intervalos pueden ser muy limitados. Puedo adelantar un poco, habrá situaciones en donde la solución va a ser válida en intervalos, por ejemplo, de menos 1 a 1 o de 0 a 1, y precisamente para cada tipo de estos intervalos que acabo de mencionar, pues tendremos una ecuación muy particular, pero eso lo veremos de manera conforme estemos avanzando en estas pláticas. Bien, entonces ahora vamos a hacer una revisión y vean que ahora aquí estamos escribiendo una ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea de una manera distinta, digamos extendida en comparación de la anterior. Aquí ahora estamos considerando tres funciones, P sub 2, P1 y P0, que dependen de X. Cada una de ellas está multiplicando un término de la ecuación diferencial, en este caso la derivada de segundo orden de Y con respecto a X. P1 multiplica la derivada de primer orden de Y con respecto a X, y P0 multiplica a Y. Entonces vamos a hacer la revisión, en donde también de manera muy general, en muchos casos para la física vamos a encontrar que estas tres funciones serán polinomios, y esto también nos va a permitir ocupar muchas de las propiedades que tenemos en el caso de que una función sea de tipo polinomial. Y entonces también vamos a encontrar casos en donde la ecuación diferencial ordinaria que se nos presente, si no la tenemos digamos expresada en términos de estas funciones P y lo que podemos hacer es un manejo algebraico de tal manera que podamos llevarla a esa forma que nos interesa. Aquí estamos haciendo la mención de que, por ejemplo, podemos ocupar un método de separación de variables para ecuaciones diferenciales ordinarias y llevar a esa expresión la que acabamos de mencionar en una diapositiva anterior, y por lo tanto entonces podamos ocupar el método de Frobenius. Y bien, también dentro de estas funciones polinomiales P sub i, pues podemos encontrar que la forma más complicada de los coeficientes de las derivadas pues sean funciones racionales, es decir, tenemos una razón de dos polinomios. Y en este caso, pues lo que podemos hacer es multiplicar la ecuación diferencial por el producto de los tres denominadores, y podemos recuperar esta expresión que mencionamos hace un momento, y por lo tanto podemos continuar con la estrategia de solución. Bien, entonces el primer paso que debemos de considerar es identificar la presencia de singularidades esenciales, es decir, puntos singulares regulares, ya que el método de Frobenius, punto importante, nos va a servir siempre y cuando tengamos a lo más puntos singulares regulares. ¿Qué quiere decir esto? De la definición que vimos hace un momento, el método de Frobenius nos va a permitir resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden que contengan puntos singulares regulares. Si tuviéramos puntos singulares irregulares, ya el método de Frobenius no va a ser la estrategia de solución más adecuada, de hecho no va a funcionar, y entonces tendríamos que revisar que la ecuación diferencial tendríamos que hacer algo. En un momento vamos a indicar que una estrategia que sería posible llevar a cabo y ver si podemos recuperar una ecuación que sí nos permita o que sí admita el método de Frobenius. Pero también es importante señalar que si nosotros al tener la ecuación diferencial directamente aplicamos el método, vamos a llegar en el desarrollo algebraico que vamos a revisar en un momento, vamos a encontrar que vamos a llegar a un paso en donde ya no podemos avanzar. Y entonces, si en ese momento hacemos el análisis de los puntos singulares y nos damos cuenta que tenemos puntos singulares irregulares, en ese momento diríamos, bueno, creo que esta ecuación no podíamos resolverla mediante el método de Frobenius. Y entonces dedicamos tiempo y esfuerzo para resolver algo o intentar resolver
una ecuación que no admitía esa estrategia. Entonces, por eso siempre, si nos prevenimos y revisamos antes si la ecuación admite o no el método de Frobenius como solución, pues ya tenemos una ganancia. Y bien, también podemos, vamos a encontrar, y como punto importante, en una buena parte de problemas ya de aplicación de la física, vamos a encontrar que la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden va a contener, pueden contener singularidades irregulares. Y como lo acabamos de mencionar, entonces el método de Frobenius ya no sería la estrategia de solución. Por lo que entonces, antes de descartar el método, lo que podemos hacer es revisar la posibilidad de remover las singularidades en la ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer un manejo muy cuidadoso y muy a detalle para checar la factibilidad de que podamos remover esas singularidades. Y entonces pasamos de singularidades irregulares a singularidades regulares, por lo tanto entonces ya podríamos ocupar el método. Pero esta parte la veremos más adelante. Bien, entonces el método de Frobenius, recordemos que el siguiente paso pues es asumir que tenemos o que existe una solución en serie de potencias infinita para la variable y. Y también es importante señalar que es común elegir que el punto de expansión sea alrededor de x igual a 0. De tal manera que entonces puede ocurrir lo siguiente. Si evaluamos P sub 2 en el punto de x igual a 0 y esto es distinto de 0, pues solo es necesario considerar las potencias no negativas de la variable x. Pero si evaluamos P sub 2 en x igual a 0 y esto va a ser igual a 0, la ecuación diferencial pues ya deja de ser de segundo orden y entonces ya tendríamos que ocupar estrategias de solución que ustedes ya la conocen del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces tendríamos que elegir dos opciones si se presenta esto. Podemos elegir un punto de expansión distinto a x0 distinto de 0, tal que precisamente evaluar la función p sub 2 en x0 sea distinto de 0. Es decir, podemos hacer un desplazamiento a cualquier otro punto y eso también lo podemos manejar alrededor de, bueno, al estar ocupando la serie alrededor, el desarrollo en la serie de potencias alrededor de un punto. Y la otra opción sería permitir las potencias no positivas de x en la expansión de la variable y. Vamos a encontrar que rara vez se ocupa esta primera opción. Y entonces encontraremos que la forma más económica pues será incorporar la segunda opción, es decir, que podríamos incluir las potencias negativas de la variable y. Y bueno, ahora vamos a revisar que nuestra solución que estamos proponiendo es esta suposición de que existe una función y que va a ser igual a un desarrollo en serie de potencias de este tipo. Tenemos aquí x elevado al exponente r que multiplica una función, perdón, que multiplica una suma desde n igual a 0 hasta infinito de coeficiente an por x al exponente n. Podemos simplificar nuestra notación con el exponente, lo dejamos n más r. Si quisiéramos hacer un desarrollo en los términos, tendríamos el primero, coeficiente a0, coeficiente a1, coeficiente a2, etc. Punto importante es también suponer que esta solución en desarrollo en una serie de potencias, el coeficiente a0 es distinto de 0. Esto lo vamos a entender más adelante y veremos la utilidad de esta referencia. Aquí r es un número real, no necesariamente un entero positivo, y que va a quedar determinado por la ecuación diferencial. Es decir, veremos de dónde recuperamos ese valor r. También acabamos de mencionar, bueno, vamos a encontrar que a0 es distinto de 0. En algunos casos, y también es común elegir que a0 sea igual a 1. Pero también esto se debe a que pues, cualquier múltiplo de constante de una solución también es una solución. Pero en algún caso, si a0 es distinto de 1, entonces multiplicamos toda la serie por el factor 1 entre a0 y recuperamos ese valor. Que también ya para casos muy específicos sí tendría que determinarse el valor de la constante a0. Bien,
Aquí vamos a apoyarnos en la siguiente revisión de que una propiedad de las series de potencias, si tenemos que esta serie de potencias es uniformemente convergente, con todo y su radio de convergencia, entonces será posible que podamos hacer una diferenciación término a término de la serie. Recuerden que estamos proponiendo una serie para y, una serie de potencias para y, pero la ecuación diferencial requiere que calculemos la derivada de primer orden de y la segunda derivada de y con respecto a x. Y entonces, como tenemos una serie, debemos de garantizar que precisamente podamos diferenciar término a término cada una de las series que acabamos de mencionar. Y bien, entonces, gracias a esa propiedad que acabamos de mencionar, para poder realizar la diferenciación, hacemos la primera derivada. Ahora cambiamos la notación de esta derivada de primer orden de y con respecto a x, la escribimos como y' y hacemos que tenemos la suma de n igual a 0 hasta infinito. Esta constante a n no depende de x, pues queda como tal. Bajamos el exponente de la variable x, n más r, y pues sabemos que tenemos que reducirle una unidad al exponente. Si quisiéramos hacer el desarrollo de los primeros términos, tendríamos el primero, donde incluye el coeficiente a0, el segundo incluye a a1, y así los demás, ¿no? Por eso tenemos ahí los puntos suspensivos. Volvemos a diferenciar esta expresión nuevamente con respecto a x. Ahora tenemos y' y hacemos lo mismo que aprendimos en cálculo 1. En este caso bajamos el exponente de x, n más r menos 1, y volvemos a reducir una unidad el exponente de la variable x. También nuevamente, si quisiéramos ver los primeros términos de esta serie, tendríamos aquí el primero para a0, el siguiente para a1, etc. Y entonces ya tenemos la función y en términos de una serie de potencias, y tenemos la derivada de primer orden, tenemos la segunda derivada también con respecto a x, y lo que hacemos es sustituir estas expresiones en la suma. Es decir, tenemos aquí la función p sub 2 que multiplica a la segunda derivada de y con respecto a x, pero aquí lo tenemos en términos de una suma infinita. Luego tenemos el producto de la función p1 que multiplica a la derivada de y con respecto a x, y la función p0 que multiplica a y. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal homogénea, pero expresada en términos de una serie de potencias. Obviamente necesitaríamos tener bien especificadas la función p sub 2, p1 y p0. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para resolver esta expresión? Pues tendríamos que multiplicar los polinomios p1 por cada p sub i, con cada una sumada en la serie. Recordemos que p sub i depende de x, y entonces tendremos por ahí en algún momento la participación de la variable x, y como vamos a multiplicar por una variable x con un exponente, pues ahí se verá afectado ese exponente, el valor del exponente, en términos de cada polinomio sub i. Después tendremos que agrupar todas las potencias distintas para x. Vamos a ver en el ejercicio en qué consiste, porque recuerden que una potencia está elevada a la n más r menos 2, hay otra que está a la n más r menos 1 y una a la n más r. Entonces tenemos que separar todos los términos distintos para cada exponente de esta variable x. Y después tenemos que establecer el coeficiente de cada término igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que la ecuación diferencial es homogénea, y veremos que la relevancia de que el coeficiente a0 sea distinto de 0, pues entonces nos garantiza que todos los demás coeficientes tendrían que anularse. Y bien, entonces este procedimiento nos va a llevar a identificar dos ecuaciones. La primera ecuación involucra al coeficiente de la potencia más baja de la variable x. Punto importante. Esta es la clave para identificar lo que vamos a definir en un momento: tener el coeficiente de la potencia más baja de la variable x. Y entonces esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación pues nos va a identificar la manera en la que se relacionan los coeficientes dentro de la suma infinita. Entonces buscaremos
manera algebraica tener una sola expresión para una sola variable x elevado a un exponente. Recordemos, aquí vamos a ocupar propiedades de sumas infinitas y por lo tanto va a ser posible tener una sola expresión que factorice todo en términos de una variable x elevada a una potencia. Vamos a tener que la primera ecuación, pues que recuperamos de la potencia más baja de x, va a involucrar solamente a la variable r. Y a esta le llamaremos ecuación de índices. Este concepto es muy importante porque va a determinar cada ecuación diferencial ordinaria, cada problema que tengamos, tendrá su propia ecuación de índices. Y veremos la manera de recuperarla, de obtenerla y de, pues precisamente, calcular las raíces de esta ecuación, R1 y R2. Porque dos raíces, veremos que normalmente esta expresión es una expresión de tipo cuadrático, entonces tendrá dos raíces. Y entonces, al tener dos raíces, pues veremos que estas raíces las vamos a ocupar de tal manera que ya con la regla de recurrencia podemos construir una solución linealmente independiente para la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Sabemos de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias que una ecuación de segundo orden pues requiere de dos soluciones linealmente independientes. Entonces tenemos dos raíces, tendríamos dos soluciones distintas, pero veremos un caso particular que también va a ser algo muy común y tenemos que revisar cómo manejarlo, porque si tenemos raíces iguales, que sabemos que en álgebra pues se le llama raíces de duplicidad de orden 2, es decir, R1 es igual a R2. Entonces aquí lo que estaríamos encontrando es que el método de Frobenius, cuando tenemos raíces repetidas, pues solamente nos daría una solución a la ecuación diferencial de segundo orden. Pero la teoría nos dice que debemos de tener dos soluciones linealmente independientes. Entonces, pues tendremos que hacer algo para obtener la segunda solución linealmente independiente. Entonces, lo que estamos viendo de manera general es que el método de Frobenius nos garantiza al menos una solución linealmente independiente. Si tenemos el caso de que las dos raíces son distintas en la ecuación de índices, entonces tendríamos las dos soluciones y ya estamos en conformidad con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero, pues, el caso de raíces iguales, pues ahí hay que revisar qué tendríamos que hacer, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, la siguiente ecuación, o la segunda ecuación que acabamos de mencionar, pues la vamos a obtener de potencias superiores de la variable x y nos va a definir las relaciones de recurrencia. Es decir, la expresión me permite calcular a n en términos de a n-1 a n-2, por ejemplo. No es una regla, no es que así suceda. Veremos que en algunos casos la relación entre los subíndices pues va a ser distinta, pero finalmente la expresión es la que debemos de obtener, la relación de recurrencia. Y entonces, si iteramos esta relación, pues podemos obtener todos los coeficientes an, precisamente en términos de solo dos coeficientes, los que acabamos de mencionar arriba, pero también cada ecuación tendrá, como ya lo mencionamos, una ecuación de índices y también tendrá su propia regla de recurrencia. Y bien, las soluciones a la ecuación diferencial pues las vamos a obtener en el caso que ya mencionamos. Si las dos raíces son distintas, ocupamos la raíz 1 en la relación de recurrencia y nos va a dar una solución y1 de la ecuación diferencial ordinaria. Con la segunda raíz, R2, la ocupamos en la relación de recurrencia, tendremos una expresión distinta, lo más seguro, y entonces esa expresión nos va a conducir a una solución y2 de la ecuación diferencial ordinaria. Y entonces sabemos que la ecuación diferencial de segundo orden homogénea y lineal, pues las soluciones también serán lineales. Y pues podemos obtener una solución general a la ecuación diferencial ordinaria ocupando el principio de superposición, ya que y1 como y2 son linealmente independientes, podemos hacer una combinación lineal de las anteriores y obtener la función y de x.